Hola chicas, aquí Rinoceroso. Me acaba de pasar algo épico, chicos. Me acaba de tocar una nueva carta. Abrí los cofres gratis, los dos. Me salió el primero 78 de oro y 72. Y ahora tenía un cofre de oro y digo yo, hoy estábamos con Minecon y el talega y le digo, ¿os imagináis que me salga el mago eléctrico? Y digo yo, o alguna otra legendaria. Y fue algo épico, chavales. Fue algo épico. Me tocó una legendaria. No me ha tocado el mago eléctrico porque no se puede. Tienes que conseguir el cofre justo ahora. No se puede tener un cofre de antes. Así que hubiera sido antes y Dios el cementerio, chavales. Es que no sé. Son los tíos, chicos. Son las 8 de la mañana, 45. No, las 9 menos cuarto. Abro un cofre de oro tranquilito y digo yo, oye, imagina que me sale legendaria Minecon. Sí. Y me sale legendaria. Eso fue. Y yo, eso no fue. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a hacer un mazo con el cementerio. Espero que os vaya a gustar. Porque yo no tengo ni idea qué mazo voy a hacer. ¿Qué hago, tío? Mira, primero de todo, un recolector. Qué bien. Sí, la verdad es que sí, eso vale. A ver. Está vuelto. Hostia, me gusta el de los coches todavía. Y... ¿puedes jugar Clash Royale? Minecon por fin. ¿Para qué? Porque hoy vamos a hacer algo épico. Oh, una ropita. ¿Vale? ¿Puedes jugar a Clash Royale? Después de eso. Ya tengo, chicos, 3 legendarias. ¿Para qué? 3 legendarias. A ver. Calidad, por decir. Capacidad. 3 legendarias. 3 legendarias, chavales. Es que no me lo creo ni yo, chaval. Es que no me lo creo. Me levanto a las 8 de la mañana. Me pongo a abrir un cofrecito. Y me toca el cementerio. Un aplauso. El mejor abriendo cofres del mundo. El mejor. No se puede ser mejor, ¿no? A ver, amigo? ¿qué vamos a hacer? Ahora me voy a unir al clan de Minecon. No me quería unir. Vamos a unirnos y vamos a hacer... ¿Dónde es? Tijuanático. 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 ¿Tu clan también se llama Tijuanáticos? Sí. ¿Esto es tuyo? No. ¿Este es el medio? Sí. Vale. Vamos a hacer una batalla con ejército esqueleto. Con el cementerio. Con el clon. No, espera. Con el espejo. Con el clon. Con el esqueleto. No voy a mejorar las cartas porque va a ser del mismo nivel. Con todo lo que sea esqueleto. A ver, una cosa que sea esqueleto. Esto es el esqueleto grande. Hostia, ¿verdad? El esqueleto grande. Estos son también los guardias. Porque me protegen. Tienen un escudo muy feo. El gigante esqueleto. Ahí está. Por eso se llama gigante esqueleto. ¿Lo pillas? Porque sí. Es gigante. Es esto más malo del mundo, chicos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cuándo es esto malo? No sé. Lo voy a hacer yo para arena oso. Me gusta a mí la arenita oso. Tú tienes gigante, no, tío. Tienes que poner gigante. Todo es gigantes. Pues voy a empezar yo así. Qué mierda. Al 4, maldito. Espera. Tenemos que empezar. ¿Puedo empezar ya? No. Porque después está Te tengo que destrozar la torre todavía. Pues me gana.
Una torre nomás. Eso ya me lo destrozaba. Ya. Ya. Algo que sea simple. Una bruja. Birra. Corro. Ya está, mátalo. No te lo juegues. Oh, yo tengo el esqueleto gigante. Mira, no tires. Ahora, utilizar ¿Sí? esto. No. Más esto Y el clon. y el clon. Hostia. Esto. Y yo, what the fuck. Más esto no utilicen. Chaval, ¿cómo quita la vida? ¿Cómo lo quita? Hostia. Ahí da. Pero pon gigante, coge todo gigante. ¿Ok? ¿Ok? Es que no tengo el golem. Ojalá te pudiera arreglar. Bueno. No, esa no que dice. Sino, tienes gigante. Pero te lo pones el monte. Nada, da igual. Pues vamos a hacer, chicos, una batalla, ¿no, amigo? Él me va a estar avisando también. Tiene el espejardo también. Alex 33, que chavales. Me ha tocado el cementerio. Es que ha sido épico. Me tocó primero 6. Te metes con gigante. Hablamos de gigante. Y tira un gigante. Dale, el combo más bueno del mundo. Me lo hace siempre. Pero yo tengo otro combo que te va a mí. Esto lo estoy liando. La estoy liando. La he liado. Mucho. La he liado. La he cagado. Me ha dejado la torre a 6-9. Vamos a pillar. ¿Qué me pasa, Río? Muerta la torre, tío. Como yo. Encima que tiene bola de fuego. Pero al último minuto le ganaré. Oye, imagina que ahora me salga cofre plata y me salga el mago eléctrico ahora, ¿sí? Hugo, ¿esto qué pasa? Minicón. Espérate. Yo, what the fuck. Tío, yo. Danos. ¿Qué? Yo esto. Que me cabreo. Que bien la canción, ¿eh? Hubiera remontado, hubiera ganado si no hubiera tenido esa una bola de fuego. Pues ya va a ganar. Sí, tú vas a ganar. Remonta puerco. On the way. Un esqueleto gigante. Ya te la palma toda.
A 5 de vida lo he echado. ¿Lo has echado? Se ha puesto. La torre. ¿Cómo eso? ¿Que lo has echado? ¿Echado no? 5 batallas para reinar 6, ¿no? Una. Uy, una. Qué bien. En verdad de 5, una. ¿Dónde, güey? Este que ha puesto todas las malas. Niño este. Mira. Al menos está ganado. Niño este. Pues vamos a terminar ya. Vamos a mirar qué cofre nos salía. Cofre plata. Lo que querías tú. Chicos, os voy a decir lo más difícil, lo más difícil de todos, de todo. Lo más difícil de Clash Royale. Eso nadie lo puede hacer, ¿sabes? Nadie. Es tener una fila de cofres de plata. Pues yo lo tengo. Yo también. Ese amigo la palmó. Se llama Bipedro. Ah, el Pedro. Es este chaval que murió. Adiós. Es este chaval que murió. Listo. Es como mi moto. Es de Navidad, pues me poco. Es este chaval que murió. Me cago. Es este chaval que murió. Qué pobrecito. Este chaval la palmó, chavales. Pobrecito. Pues este chaval no palmó, sino me dijo lo más difícil y es esto. Me dijo mi Pedro. Danok, te voy a decir lo más difícil de Clash Royale. Una fila de cofres. Y yo le di un aplauso muy fuerte. Toda la clase. Todo el mundo le dio un aplauso. Y ya está. Y espero que os guste el vídeo. Dale. ¿Cuánto hacemos el próximo vídeo? Con un reto de like. Hoy vamos a hacer otro reto de like. ¿Hasta cuánto? 8. No, 6, otra vez. Hasta 4 o 5. A ver, si llegáis a 4 mejor. Bueno, peor. Pero si llegáis a 6, No. a 6. Sí, a 6. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.